Bueno chicos, en el punto 2 vamos a trabajar la extinción de las relaciones jurídicas dentro de esta unidad 16 que venimos desarrollando. Y dentro de lo que es la extinción de las relaciones jurídicas, les voy a pedir que tengan mucha atención, porque digamos esto cierra la teoría de los hechos y los actos jurídicos en función de las causas de las relaciones de derecho. Los derechos, recorren un ciclo, le dice Jean que puede resumirse en tres momentos: el momento de la adquisición, el momento de la modificación y el momento de la extinción. Por ahí el principio de inercia se aplica en el orden jurídico. Para alguna de estas consecuencias ocurra, se requiere el acaecimiento de algún hecho, digamos factum, habla la terminología alemana, la cual la ley le asigna un efecto que origina un derecho, lo modifica o lo extingue. Por ahí es de ahí la importancia de estudiar los hechos, de cuya variedad van a provenir innumerables alteraciones a los derechos. En cuanto a la extinción de las relaciones jurídicas, se produce también con la conexión de hechos dotados de una fuerza necesaria extintiva, les dice Jean Villas. Por eso resulta lógico que hay que finalizar la exposición de los hechos y los actos con esta función extintiva. Es decir, nosotros vemos el nacimiento y correlacionamos los requisitos, los elementos internos del acto voluntario, el recorrido, y empezamos a ver la extinción, cómo se van a extinguir. En este sentido, para los hechos extintivos, nosotros vamos a tener la confusión, la caducidad, la imposibilidad de sustancia, la imposibilidad de subsistencia y la muerte del titular. Cuando hablamos de la confusión, vamos a trabajar nosotros cuando se reúnen en una misma persona la calidad de acreedor y de deudor de una misma obligación, o cuando se consolida en ella el dominio sobre una cosa y su desmembración. En nuestro código la confusión se legisla de modo de extinción, principalmente las obligaciones, y porque su función es muy amplia, ya que se ven ejemplos también en materia de derechos reales. La caducidad de un derecho se opera cuando se omite, el ejercicio por el lazo fijado por la ley o por una convención. No obstante, la caducidad la vamos a trabajar en conjunto con la prescripción. La imposibilidad tiene lugar cuando hay una causa sobreviniente que nos impide, la subsistencia del derecho sin culpa de las partes. Por ejemplo, cuando tenemos una obligación de entregar un caballo y este muere por un caso fortuito, ¿sí? El fundamento es, una lógica elemental, es decir, que no podemos obligar a una persona al cumplimiento de una obligación imposible, ¿sí? Por eso excedería sus posibilidades de entregar un caballo que ha muerto por un caso fortuito. En este sentido, nadie habría obrado con alguna animosidad para el no cumplimiento de la obligación, por lo cual se da extinguido. Lo que las partes recibieron se tendrán que devolver, Para que funcione el modo de extinción vamos a tener que tener ciertas condiciones. Primero, la causa debe ser sobreviniente, es decir, que si fuese originaria nosotros tendríamos la animosidad de una de las partes para el no cumplimiento. El segundo, el hecho optativo debe ocurrir sin culpa de ninguna de las partes, por lo cual no podrán reclamarse entre ellos. En este sentido, siempre va a tener que ser obligaciones de dar cosas ciertas, y sin que la cosa cierta o la pérdida de la cosa cierta se deba a una culpa del deudor, ¿sí? La muerte del titular de derechos también es una causa extintiva cuando se trata de derechos que son intransmisibles por herencia. Por ejemplo, las obligaciones intuitos personales, la extinción de la renta vitalicia, la sociedad de muerte por uno de los socios, la extinción del mandato. En ese sentido, nosotros tenemos la muerte del sujeto. Y muchas veces se ha discutido si la anulación o la prescripción son conceptos que deben tenerse como modo de extinción de los derechos. En cuanto a la anulación, la conclusión parecería afirmativa, dice Jean Villas, porque importaría que el acto anulable se lo puede tener nulo desde el día de la sentencia. Sin embargo, la generalidad de la doctrina dice que estima que la anulación es como un medio de extinción del derecho, porque ella no cae si no pasa por un estado actual, mientras sentencia una invalidez originaria que ya hacía potencialmente el mismo acto. En cuanto a la prescripción, se ha sostenido, hay una
las doctrinas son opuestas. Hay, digamos, por ejemplo, Potier, que seguido por Audrey Rowe y Salvat y Lafayette, nos dice que la prescripción llamada extintiva o liberatoria no extingue el derecho, sino la acción judicial. De ahí que el derecho subsiste, si bien se ve reducida su mínima eficacia, porque no podemos pedir el cumplimiento por juicio. Hay una segunda opinión, que es seguida por Troplong, Dembolé, y en nuestro ambiente por Coleman y de Jasperi, nos dice que la obligación natural solo va a tener una existencia judicial, pero no es una obligación válida y legalmente subsistente. Con relación a los dos efectos anteputados, se argumenta que el derecho de retener el pago de una obligación natural no tiene eficacia de esta, sino de renuncia de la prescripción. Tanto Llambias entiende que la primera opinión es exacta, por tanto la renuncia a la prescripción no es convincente. En este caso, la prescripción no sería un hecho extintivo del derecho, sino extintivo de la acción, ¿sí? Entonces, no obstante, lo vamos a repasar cuando nosotros veamos los elementos de la prescripción. En ese sentido, esos serían los hechos extintivos. También se clasifican, digamos, en los actos jurídicos extintivos, y ahí vamos a tener la resolución, la revocación, la rescisión, la transacción y la renuncia. La resolución es un modo de disolución del acto jurídico en razón de una causa sobreviniente que extingue retroactivamente el efecto proveniente del acto. En este sentido, la resolución va a operar, actúa como bajo la forma de una condición, que por su índole sería una condición resolutoria, donde le serían aplicables las reglas de la condición resolutoria. En este sentido, las cláusulas que pueden traer una resolución serían aquellas cláusulas que implican que en un contrato con prestaciones recíprocas, una de las partes va a poder resolver la obligación por parte del otro contratante. También podemos tener resoluciones facultativas que deberían tener, y nos dice Llambias, deberían cumplir determinados extremos, nos dice Llambias. Primero, que debe haber un pacto comisorio expreso, en su defecto la autorización legal para resolver el contrato. Se denomina pacto comisorio el convenio por el cual una o ambas partes se reserva el derecho de disolver el acto jurídico con una operación en caso de un incumplimiento de la otra parte. El segundo sería quien aduce la resolución no debe ser culpable, obviamente, del incumplimiento. Hay una resolución opcional del acto, esa es otra posibilidad, que mediante la pérdida de señales o la rectitud de las señas se puede resolver el contrato, ¿sí? En este caso, la resolución, como vemos, actúa como una forma de operación retroactiva del modo de extinción de relaciones jurídicas. Proviene siempre de una causa sobreviniente que va a ser independiente de la constitución de la misma. La revocación es otro modo de disolución por la cual el autor o una de las partes retrotrae su voluntad, dejando sin efecto el contenido del acto o la transmisión de algún derecho. A veces la revocación, nos dice Llambias, puede hacerse valer ad libitum, como ocurre con el testamento, el mandato y las ofertas no aceptadas. Otras veces la revocación se admite en función de la existencia de cosas autorizadas por la ley, por ejemplo en el caso de la donación, sin media inejecución de los cargos impuestos, la ingratitud del donatario o la supernacencia de un hijo al donante que haya reservado expresamente la facultad. La revocación siempre va a operar in futurum, les dice Llambias, es decir, a partir del momento de la expresión de la voluntad del autor, sin destruir los efectos que ya hayan sido producidos por este acto. La rescisión es otro de los modos de extinción de los actos jurídicos de trato sucesivo particularmente, por el cual dejan sin efectos para el futuro en razón de un acuerdo de las partes o de la voluntad de una sola de ellas que ha sido autorizada por la ley o por la propia convención, es decir, por el propio contrato. En este sentido, él presenta algunas características de la rescisión. Primero, funciona en los contratos de trato sucesivo, entendiéndose a tales aquellos que se mantiene una vinculación duradera entre las partes mediante prestaciones prolongadas o reiteradas.
tiene siempre un origen convencional, es decir, responde al acuerdo de las partes, pero aunque la rescisión puede ser decidida por una sola de las partes, debe estimarse que la otra haya consentido de antemano, es decir, al momento del origen de la convención haya previsto la determinada contingencia, ¿sí? Ya que la ley autoriza en este supuesto la rescisión. Siempre va a producir efectos al futuro, dejando subsistentes los efectos que ya haya producido. Comparando, digamos, la resolución, la revocación y la rescisión, es posible advertir, digamos, determinadas diferencias. En primer lugar, la resolución opera siempre desde el momento que opera ex tunc. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, retroactivamente a la fecha de celebración del acto, quedando aniquilados los efectos producidos desde entonces. En cambio, la revocación y la rescisión siempre van a producir efectos desde ahora. ¿Qué quiere decir eso? Desde el momento hacia el futuro, dejando subsistentes todos los efectos que han ocurrido en el periodo transcurrido, desde la creación del acto jurídico hasta el momento que se presenta la cesación o la revocación o la rescisión. La segunda diferencia, la resolución es legal o voluntaria. Es legal cuando se lo produce en virtud de la ley, por ejemplo, la resolución de los derechos adquiridos por una persona por nacer, que luego nace muerta, como si nunca hubieran existido, y es voluntaria cuando depende de la voluntad de una de las partes autorizada para promoverlo, lo cual puede optar por el mantenimiento del acto o la extinción. La revocación y la rescisión no dependen de la ley, sino siempre de la voluntad de las partes. En tercer lugar, o la tercera diferencia, la rescisión se refiere a actos jurídicos de tracto sucesivo, y en cuanto a la resolución o la revocación, se refiere a actos jurídicos instantáneos. Finalmente, la revocación se distingue de la rescisión, la revocación de la rescisión, en que mientras la primera proviene de una sola voluntad, como ocurre con la revocación del testamento o del mandato, la rescisión tiene un origen convencional, es decir, se da por el acuerdo entre las partes que haya posibilitado la iniciación del contrato. Es decir, las mismas partes se van a poner de acuerdo, ya sea al momento del nacimiento o ya sea con posterioridad. El otro de los actos jurídicos extintivos que les menciona Jambias es la transacción. Nos dice Jambias que es un medio de extinción de las relaciones jurídicas consistentes en el acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen derechos litigiosos o dudosos. En cuanto a la transacción, opera en principio para toda clase de derechos, no obstante no es absoluto. Según el código nos dice que no es aplicable transferir relaciones de familia, facultades o derechos derivados de ellos. En cuanto a la capacidad, tiene que disponerse sobre objetos que se abandonan en tono o en parte. En cuanto a la transacción, en cuanto a los efectos, en cuanto a la forma, si se trata de derechos litigiosos, se tendría que requerir una forma escrita y la presentación del documento donde están los derechos que están, digamos, en litigio. En cuanto a la otra clase de derechos, vamos a tener que no es un acto formal, salvo que se refiera a bienes inmuebles, donde sí vamos a tener que recurrir a la forma legal. Se los dejo para que investiguen cuál es la forma legal sobre los derechos inmuebles. En cuanto a los efectos, se extinguen los derechos renunciados por las partes, significa que se formularon las concesiones que se estima carentes de todo derecho sobre el título que reconoce a favor del contrato. De ahí que no responde la evicción y la privación. En este sentido, va a extinguir los derechos renunciados y declara los derechos que no se los transmite, ¿sí? La renuncia es otro de los actos jurídicos por los cuales nosotros extinguimos relaciones jurídicas y es un modo de extinción de los derechos consistente en un acto jurídico por el cual se abandona o se abdica, dice Jambias, de un derecho propio a favor de otro. Se requiere la capacidad de la realización de los actos gratuitos. La renuncia general de las leyes no tiene ningún valor. No está sujeto a una forma exterior, aunque aún puede hacerse lugar tácitamente. La intención de la denuncia no se presume y puede retractarse cuando no haya sido aceptada por el beneficiario, salvo los derechos adquiridos a terceros en consecuencia de ella. En cuanto al sistema, nosotros deberíamos también trabajar lo que es el pago, porque el pago vendría a ser el cumplimiento de la obligación y es una manera de extinguir, digamos, sería la manera natural.
En cuanto al pago, ustedes pueden tenerlo desde el 865. En cuanto dice el pago, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. También sería un mecanismo extintivo. Lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar sobre los hechos extintivos anormales. ¿Sí? El pago sería el hecho extintivo normal. En otro sentido, también vamos a poder tener la compensación, que está en el 921. Nos dice que la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad del acreedor y deudor recíprocamente, es decir, cuando hay el fallecimiento de uno de los sujetos por otro. En cuanto a la innovación, es la extensión de una obligación con la creación de otra nueva que está destinada a reemplazarla. Bueno, ya hemos trabajado sobre la renuncia, ya hemos trabajado sobre la retractación. En ese sentido, hemos trabajado básicamente con la mayoría de los actos, los hechos y los actos extintivos de las relaciones jurídicas. Bueno, chicos, en cuanto al tiempo, entiendo yo que tenemos terminado el punto 2 de esta unidad 16 para que, digamos, lo trabajen de manera más, digamos, más simple, ir poniendo en cada una de las clases uno de los puntos que vamos desarrollando en esta unidad 16. Así que bueno, chicos, les dejo muchos saludos y espero que estén muy bien.